Gracias, Señor, porque tú provees en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque nos das trabajo. Gracias, Señor, porque nos diste familia. Gracias, Señor, porque nos diste vida. Gracias por morir en la cruz. Gracias, Señor, por traernos salvación. Gracias, Señor, por traernos sanidad, redención. Gracias, Señor, por hacer el sacrificio enorme de pagar el precio que nos correspondía. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, por hacernos tus siervos. Gracias, Señor, por hacernos escogidos. Y ahora dígale, gracias, Señor, por el año del favor. Gracias, Señor, por tu bienaventuranza. Gracias, Señor, por tus promesas que hoy serán cumplidas. Gracias por los milagros. Gracias por las sanidades. Gracias, Señor, por tu manifestación gloriosa. Gracias por tu gloria. Gracias por tu presencia. Oh, Señor, en esta hora, Dios mío, le damos la bienvenida a tu Espíritu. Señor, yo menguo para que tu palabra fluya. Yo menguo, Señor, para que seas tú el que se ve. Yo menguo, Señor, para que sea tu palabra la que corra, tu palabra la que se anuncie. Señor, que tu Espíritu empiece a traer convicción a nosotros, que esta palabra sea sembrada en buena tierra, que germine, que produzca vida. Señor, desatamos la revelación. Desatamos la revelación de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Tome su asiento. Tome su asiento. Estamos contentos por el año del favor. Estamos contentos por todo lo que el Señor está haciendo. Y por lo que Él ya ha hecho y por todo lo que va a hacer de aquí hacia adelante. Dios está moviendo su mano, está mostrándonos su favor tremendamente. Diga conmigo, tremendamente. Tremendamente. Más que eso. Más que eso. Diga conmigo, tremendamente. Tremendamente. Si usted todavía no ha visto el año del favor reflejado en usted, en sus finanzas, en puertas abiertas, déjeme decirle que el año está recién comenzando. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor. Hace rato que no tenía esta responsabilidad tan grande de hablarle a un pueblo tan especial y tan amado. Pero saben que el Espíritu Santo, el Señor nos ha estado inquietando y domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, el Espíritu Santo está hablando, nos está entregando la palabra a través de los diferentes siervos, del apóstol, del pastor, de la profeta, de los diferentes hermanos que han predicado. El Señor nos está llevando en la dirección correcta. Diga conmigo, la dirección correcta. En la dirección correcta. El año del favor se está manifestando, se está revelando. ¿Ha visto usted cuando presentan o inauguran un monumento, una estatua, en homenaje a alguien? Lo tienen cubierto, está tapado. Y cuando llega el momento de la presentación, de la inauguración, lo que hacen es tomar ese velo que estaba encima de ese monumento y lo empiezan a correr. ¿Han visto eso en las películas de abierto? ¿O no ven películas? ¿No? Yo soy pecador. Toman el paño, ese velo, lo empiezan a correr y empieza a caer desde arriba. Se lo están imaginando, ¿no? Imagínense, a mí me gusta que usted imagine las cosas. Y lo empiezan a tirar y empieza a descubrirse el monito que está debajo. Como le pasó a Cristiano Ronaldo hace poco. ¿Se acuerdan? ¿No vieron? No, que son santos. Veo mucha televisión, señor. Les voy a contar para que entiendan. Le hicieron un monumento, una estatua, y lo invitaron a la inauguración. Y estaba cubierta. Y cuando descubrieron ese monumento, no era tan hermoso como él hubiese esperado, porque era una imagen de él. Y el resultado no era muy agradable a sus ojos. Lo que yo le estaba queriendo mostrar con esto es que todo lo que está cubierto, lo que está tapado, cuando se corre el velo que está encima, viene a revelación. Es decir, ahí usted lo puede ver. Y con el año del favor hemos visto que ha ido progresando, ha ido avanzando, ha ido progresivamente abriéndose. Es decir, que el Señor lo está revelando. ¿Cuántos están conmigo acá? Hay algunos que vienen en el metro todavía. Ya sáquese el metro, y el metro es bien pesado como para traerlo para acá. Dios nos está inquietando a ir en la dirección correcta.
el apóstol hablaba acerca de la fe. El domingo nos hablaba acerca del creer sin ver. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Sí. El apóstol nos decía que para ver lo que el Señor va a hacer a través de su favor, es necesario creer. Es necesario ese requisito. Necesitamos creerle al Señor. Necesitamos actuar de la manera que el Señor habla, de la manera que el Señor se comunica. Tenemos que hacerlo a la usanza y a la forma de Él. La palabra que hoy día vamos a compartir se llama diseño original. Y una palabra que el Señor me inquietaba a compartir con ustedes y tiene que ver con la forma en que Dios hace las cosas. Si nosotros pudiéramos definir de alguna manera lo que es Dios o a Dios, tendríamos que decir cosas, por ejemplo, Él es eterno, es un ser, si se pudiera llamar ser, es una persona que no tiene temporalidad, Él no está sujeto al tiempo, desde el principio y hasta el fin. Dice la Biblia que Él es el alfa y la omega, nadie estuvo antes que Él, ni iba a estar después que Él. La Biblia dice que Él creó el principio. Él es eterno, no tiene nuestra forma de vivir, sino que Dios siempre ha existido. Ahora, la Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Él existía desde antes de eso. Con esto le estoy ejemplificando que Él no fue creado, que Dios no es el invento de alguien, que no es un ser superior que a su vez tiene otro ser superior sobre él. No es así. Dios es el creador de todo. Dios es el ser sobrenatural. No es natural como nosotros. Él vive en la eternidad, se desplaza en la eternidad y se manifiesta acá en lo natural. Todo lo de Dios es puro, todo lo de Dios es santo, todo lo de Dios es fiel, todo lo de Dios es verdadero, todo lo de Dios es bueno. Todo Dios en sí es pureza. No hay un rasgo de maldad. En alguna oportunidad me encontré con alguien que decía, sí, pero Dios también es bueno y malo, porque entonces, ¿por qué permite ciertas cosas? No. La diferencia es que Dios es justo. No es que Él sea malo. Dios es justo. Y Él da a cada quien lo que se merece. Cada quien cosecha lo que siembra. Ahora, nosotros, si hacemos una comparación con el hombre nació del corazón de Dios. Diga conmigo, yo nací del corazón de Dios. La Biblia enseña en el libro de Génesis que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Muchas personas se quedan con la idea de que nosotros tenemos ojos como Dios, tenemos orejas como Dios, tenemos el pelo como Dios, pero no está hablando solamente de rasgos físicos. Déjenme decirle algo muy, muy interesante que yo descubrí, y es que la semejanza con Dios tiene que ver con la parte estructural, podríamos llamarlo así. Dios es Dios trino, es decir, Él es tres en uno. La Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona de Dios. Es el mismo Dios. Y el hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo. Ahora, en eso nos asemejamos al Señor, en que Él nos hizo muy parecidos a su manera. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando en Génesis 1:26 el Señor habla y dice, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoreen los peces del mar, las aves de los cielos, la tierra, bla, 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 bla. Después en el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios primero creó a Adán por su palabra, en lo espiritual. ¿Me están siguiendo acá, cierto? Cuando dice, habló el Señor y dice, se junta la Trinidad y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Él ya lo estaba creando. Él estaba creando la parte sobrenatural del hombre, el espíritu. Luego va a entender por qué lo estoy llevando hacia ese lugar. En Génesis capítulo 2, verso 7, si lo puede buscar, vemos que pasa la serie de la creación. El Señor retoma el curso de la creación
Y miren lo que aparece en el capítulo, un capítulo después. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, lo que yo le estoy diciendo acá es que primero en el corazón de Dios, en el espíritu de Dios, en la sobrenaturalidad de Dios, Dios creó al hombre, creó su espíritu, creó la conexión espiritual que todos tenemos que desarrollar con el Señor. Y luego formó su cuerpo. Luego formó su cuerpo. Entonces hay una diferencia entre decir que el hombre es 100% natural. No. El hombre es 100% espiritual, metido en un envase natural. Cuando usted y yo fuimos creados en el corazón de Dios, lo primero que Dios hizo fue crear su espíritu. Fue crear la conexión sobrenatural con la que usted se puede mover en lo sobrenatural. Con esto quiero ejemplificar, hermanos, que usted y yo tenemos todo el poder y toda la autoridad para vivir lo sobrenatural del año favorable de Dios, porque en el comienzo, diga conmigo, en el comienzo, dígalo fuerte, en el comienzo, es decir, en el origen, fuimos creados sobrenaturales. Dios no creó primero su cuerpo, Dios creó primero su espíritu. Ahora, yo los quiero llevar al periodo en que el hombre vivió en Edén. El hombre en el Edén era totalmente distinto a como nosotros somos hoy día. Yo creo que usted se tome un tiempo para pensar bien cómo Dios nos hace volver al diseño original. Tómese un segundo para pensar cómo Dios nos puede hacer volver al diseño original. Ahora, Adán en el Edén vivía en la eternidad de Dios. Al principio, cuando Dios lo creó, no había muerte. La Biblia enseña que la muerte fue introducida a través del pecado. Antes de que Adán pecara, desobedeciera y comieran del fruto que era prohibido, ellos tenían extensión de días, no tenían término de contrato. Sus días no iban a tener fin. Es decir, eran eternos. Dice la Biblia, Dios creó a Adán y lo formó, y dice que los creó a su imagen, a su semejanza. Ya vimos esa parte. Los hizo sobrenaturales, no tenían tiempo, vivían en la eternidad junto con Dios, hablaban de la misma manera que Dios hablaba, tenían el mismo lenguaje con Dios. Dice la Biblia que Adán hablaba con Dios cara a cara. El Señor venía y hablaba con él. Se presentaba ante el Señor y hablaba, y el Señor le daba instrucciones, porque en el principio Dios creó al hombre y le dio un fin. Dijo, tú vas a hacer esto, vas a nombrar a todos los animales. Ahora, yo quiero que usted note lo sobrenatural de esto, porque Dios lo capacitó con una inteligencia sobrenatural. Porque de no saber nada, de no tener conocimiento previo, tuvo que inventar diferentes nombres, tuvo que clasificar diferentes especies, tuvo que empezar a hacer el trabajo que Dios le dio, guiado por el Espíritu de Dios. Eso es sobrenatural. Hoy día usted y yo tenemos capacidad creativa porque desde pequeños se nos entrena para eso. A través del conocimiento, a través de la experiencia. El niño, cuando empieza a caminar, sabe que él puede desplazarse, descubre que puede caminar y empieza a moverse lo más rápido que puede, sin medir riesgos. Corre hasta cuando empieza a caerse. Cuando se cae muy fuerte y se golpea fuerte, eso le deja una experiencia, le deja una enseñanza, y luego empieza a tomar precauciones. Ya no corre tan fuerte, ahora empieza a afirmarse. Hay muchas guaguitas que cuando empiezan a correr, a caminar, se asustan y después ya no quieren caminar porque les pasó algo tremendo. Eso se logra a través del conocimiento, a través del desarrollo intelectual. Pero en el origen, el hombre no necesitaba eso. Quiero que entiendan muy bien esta parte. El hombre lo que necesitaba era hablar con Dios y entender a Dios y saber lo que Dios quería de él y lo que Dios estaba pidiendo de él, y hablar con Dios en el lenguaje de Dios. Ahora, nosotros hemos aprendido que el lenguaje de Dios es la fe. El lenguaje del reino es la fe. El apóstol nos hablaba el domingo que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo que Dios hizo al crear fue hablar, y dijo Dios, y a través de su palabra, movido por la fe,
y por la palabra que es Cristo, las cosas fueron hechas. Adán se relacionaba con Dios a través de la fe. El Señor venía y le decía, mira Adán, sería bueno que tú le pusieras nombre a este pajarito. Y él creía lo que Dios le estaba diciendo y lo hacía. Todo lo que Adán hacía en el principio era sobrenatural porque se movía de acuerdo al lenguaje de Dios, que no necesitaba mayor conocimiento. Lo que Adán experimentaba era revelación. ¿Me están entendiendo? Sí, sí. ¿Se perdieron? Recapitulamos. Adán necesitaba revelación. A medida que Adán iba avanzando, el Señor le iba mostrando más cosas y él iba entendiendo que es muy diferente de aprender. Él iba entendiendo el porqué, iba entendiendo el corazón de Dios, y a medida que él hacía lo que Dios le decía, Dios le iba dando todo lo que necesitaba. No sé si usted está entendiendo para dónde vamos. A medida que él hacía lo que Dios le mandaba, él iba experimentando el favor de Dios para su vida. Dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle ayuda idónea. ¿Por qué? Porque él estaba metido en la relación con Dios, estaba haciendo el trabajo para el cual el Señor lo creó, y el Señor vio que necesitaba ayuda y necesitaba compañía. Y los bendijo el Señor y les dijo, multiplíquense, y de ahí salimos usted y yo. Ahora, como Adán creía solamente y Adán tenía la revelación, no necesitaba el conocimiento intelectual. Pero cuando Adán experimenta por primera vez el conocimiento, es una experiencia traumática. Es una experiencia traumática. Mire, quiero que me acompañe por favor a Génesis capítulo 3, verso 11. Cuando la serpiente, Satanás, engaña a Eva y habla con Eva y le dice, oye, así que Dios les dijo que no podían comer del fruto especial, este fruto que se ve rico, mírenlo acá, lindo. ¿No pueden comer? No. Eva le dice, mira, el Señor nos dijo que podíamos comer de todo lo que hay en el huerto, pero de ese en particular no podemos comer, porque vamos a morir. Y la serpiente le dice, no, si no van a morir, no van a morir. Lo que va a pasar es que ustedes van a tener el conocimiento del bien y del mal, y van a ser iguales a Dios. Y lo primero que el Señor le dice a Adán, cuando viene a su encuentro, al encuentro normal, al encuentro habitual, al encuentro sobrenatural que mantenía con Adán, el Señor viene y le pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y Adán estaba escondido y le cuesta al Señor encontrar a Adán. Y cuando Adán sale a su encuentro, venía vestido. Ellos habían sido creados y habían sido creados tal cual como Dios los echó al mundo. No tenían ropa, estaban desnudos, no sentían vergüenza Eva de Adán ni Adán de Eva, porque eran puros. No había malicia ni ninguna segunda intención en su mente. No había ese tipo de contaminación. Pero cuando Dios los llama, ellos vienen, se habían hecho una especie de delantal con hojas. Y el Señor le dice, ¿pero qué te pasa, Adán? Y él le dice, me escondí porque estaba desnudo. Y la pregunta del millón es, y Dios le dijo, ¿lo puede leer conmigo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dígalo de nuevo, ¿quién te enseñó? La palabra enseñar es obtener o impartir conocimiento. Eso es enseñar. Cuando yo le enseño a mi hijo a escribir, le estoy diciendo cómo se hace la A, la B, la C, y le imparto mis conocimientos. Y cuando el Señor le hace esa pregunta a Adán, él se da cuenta de todo lo que perdió. Y desde ese momento, Adán pierde un estado sobrenatural de inocencia. Yo no sé si usted sabe lo que es la inocencia. La inocencia es carencia de culpa. ¿Cuántos se han sentido culpables alguna vez acá? Créanme que si usted hubiese sido Adán antes de la caída, no habría sabido lo que es la culpabilidad.
No había culpa en Adán hasta cuando desobedece. Pierde el estado original, el diseño original de Dios. Por eso es que el Señor dice que cuando nosotros nos acercamos a Él, tenemos que creer como niños. Y como niños inocentes. Porque los niños creen simplemente, no cuestionan. Ellos no lo pasan por el razonamiento. De hecho, el intelecto y el cerebro humano se va desarrollando a partir desde el momento del nacimiento, va adquiriendo experiencias y se van entrelazando las conexiones del cerebro. Y por eso es que uno va aprendiendo y va después repitiendo la información. Y eso se va expandiendo hasta cuando usted se muere. Hay un dicho muy popular que dice que uno nunca deja de aprender. Dios nos dio esa capacidad, Él nos hizo así. Pero hay un problema con el conocimiento. Cuando Satanás habla con Eva y le dice, pero ¿cómo? Si no se van a morir. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean iguales a Él. Para eso tú tienes que obtener conocimiento. Yo me preguntaba, Señor, ¿y tú no querías que tuviéramos conocimiento? Y medité harto rato en eso y me pensaba y el Señor me decía, no es eso. Lo que yo necesitaba o lo que el Señor necesitaba era darnos revelación. Voy a hacer esto de nuevo. La revelación es así, progresiva. No es de un viaje, a menos que Dios tenga un plan sobrenatural con usted y le revele todo lo que tiene para usted. Pero la revelación es así, progresiva. Entonces el hombre iba teniendo una relación con Dios y a medida que él iba avanzando, Dios le iba revelando cosas. Dios le iba dando cosas. Eso era en el origen. Dios no quería que el hombre fuera un ignorante. Lo que Dios quería era que conociera lo que él necesitaba que supiera. Cuando en uno de los libros de los profetas, el Señor le reclama a su pueblo porque la falsedad del rito, de la costumbre, ya lo había hastiado. Ya no quería más sacrificios. Ya no quería muerte de animales que no cubrían el pecado. Y el Señor dice esta frase, misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificios. Y lo segundo me impacta, porque dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Siempre el plan de Dios ha sido que el hombre le conozca a Él. No que conozca infinidades de temas, no que se levante en su propio razonamiento, porque al entrar el conocimiento del bien y del mal, el corazón del hombre se inclinó hacia el mal. Satanás introduce el conocimiento con un solo fin. ¿Me puede preguntar cuál? Oh, yo siempre quise hacer eso. Satanás quería matar la fe. Él quería matar la fe, él quería cortar la comunicación. Yo les dije en el principio que el lenguaje del reino es la fe. Y la forma en que Adán se relacionaba y se comunicaba con Dios era a través de la fe. Entonces Satanás introduce conocimiento para que el hombre pierda la fe. Cuando él se da cuenta que está desnudo, pierde toda la fe. Ahora, yo anoté algunos enemigos de la fe. Cosas que se oponen a la fe y que nosotros las vemos hoy día. Si las quiere notar, la incredulidad, la duda y el temor son enemigos de la fe. Si tú no puedes creer un poquito, tu fe no se va a desarrollar. Si tú dudas lo que Dios te está diciendo, tu fe no se va a establecer. Y si tú sientes temor para poder avanzar, tú nunca te vas a mover de donde estás. Es un enemigo de la fe. También los diagnósticos, las cosas que vemos, los hechos tangibles. Porque vuelvo a retomar lo que dijo el apóstol el domingo. Tenemos que ser capaces de llamar las cosas que no vemos como si fuesen. El enemigo de la fe es basarnos en lo que estamos viendo ahora, en mis circunstancias ahora. Dios me dijo que yo iba a ser un gran empresario, pero hoy día no tengo para comprar un kilo de pan. Me estoy basando en lo que estoy viendo hoy. Los hechos tangibles son un enemigo también de la fe.
El tercer enemigo es la ciencia, el conocimiento intelectual o el razonamiento humano. Y ese es el gran enemigo que nosotros tenemos hoy día. Todo lo filtramos por nuestro razonamiento. Todo lo cuestionamos, lo llevamos a pensar, pero ¿será tan así? Lo basamos en la lógica. Y la palabra lógica no es una palabra divina, es una palabra humana. Si me puede acompañar al libro de Romanos, al capítulo 1, el verso 19, el apóstol Pablo empieza a hablarle a los romanos acerca de por qué Dios se separó del hombre. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Está hablando de los hombres. Todo lo que de Dios se conoce es manifiesto, está a la vista, eso está diciendo. Pues Dios se lo manifestó. Siga, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Siga, por favor. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vamos pasando rapidito de un versículo a otro. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El desarrollo intelectual se dio en la época de Grecia, en la época del Imperio Romano, y ellos se jactaban de haber alcanzado el mayor desarrollo intelectual en la historia. Los grandes filósofos griegos eran personas que se sentaban grandes horas a debatir acerca de las razones de por qué esto, por qué lo otro, qué habrá después de esto. Se buscaban las respuestas a todo. Los alquimistas eran personas que creían que los 4 elementos basales de la materia eran el fuego, el aire, la tierra y el viento, o el agua, no me acuerdo. Y buscaban la explicación y razonaban y escribían postulados y ellos se enaltecieron el conocimiento y el razonamiento del hombre. Entonces Pablo le empieza a debatir con estas personas que eran muy racionales, muy intelectuales, de acuerdo a la época, y les dice, mira, los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque cambiaron a la imagen de Dios por imágenes de cosas. Perdieron toda la divinidad de Dios, todo lo sobrenatural de Dios, y se hicieron dioses de acuerdo a su propia sabiduría. Buscaron un reemplazo del diseño original. Buscaron el reemplazo del principio, del comienzo y de todo lo que el Señor había diseñado para el hombre. Me llama la atención que dice que creyendo y profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, ¿todo el conocimiento es malo? No. El problema está que hoy día nosotros, la iglesia, peleamos con espíritus fuertes de algo que se llama humanismo. Y en la Grecia antigua comienza ese espíritu. Ponga atención, porque a lo mejor nosotros muchas veces hemos frenado el favor de Dios, hemos frenado el poder de Dios, muchas veces hemos frenado la promesa de Dios, porque cuestionamos y razonamos lo que Dios nos prometió y nos dijo. Los milagros ocurren cuando nosotros pasamos por alto la razón. Porque no es lógico que te digan a ti, ya, Dios te va a sanar de la pierna, como el pastor ejemplificaba el domingo, pero uno tiene que accionar la fe y empezar a mover esa pierna que te cuesta mover. Tienes que hacerlo por fe, porque la lógica te va a decir, pero si todavía te duele. La lógica, el razonamiento es el enemigo más grande que tiene la fe. Pero Dios necesita que nosotros volvamos al diseño original. Porque el propósito de Dios no era mantenernos a nosotros simplemente como su creación y después guardarnos en el mueble de los trofeos. El libro de los Salmos dice, ¿qué es el hombre para que lo visites y para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Nosotros fuimos el punto cúlmine de la creación de Dios.
Siéntase orgulloso. Bueno, el orgullo es pecado, no se sienta orgulloso. Siéntase contento. Usted es la máxima creación de Dios. Mire al que está a su lado, que está un poco dormido, y dígale, tú eres una gran creación de Dios. Por lo tanto, Dios no permitía y no iba a permitir que su plan original se derrumbara. Yo percibo aquí un espíritu de duda tremenda. Usted es parte del plan original. ¿Sabe lo que pasa? Cuando Adán vivía en el Edén y estaba en la eternidad de Dios y no estaba sujeto al tiempo, no estaba sujeto a la muerte, no estaba sujeto a pasiones, no estaba sujeto al pecado, no estaba sujeto a la lascivia, no estaba sujeto a los vicios. Cuando Adán vivía en el Edén, era un ser sobrenatural y él experimentaba la gloria de Dios. Por eso es que cuando el Señor venía y hablaba con él cara a cara, no tenía problema, porque era un ser puro, un ser íntegro. Cuando el apóstol Pablo sigue hablando a los romanos en el capítulo 3, en el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, perdimos los derechos. Eso es destituir. El hombre en el sistema original, en el diseño original de Dios, tenía un derecho preferente para disfrutar de la gloria de Dios. La gloria de Dios rodeaba el Edén, bajaba el Señor y su presencia allí, y Adán lo disfrutaba. Tenía una relación con Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros disfrutar la presencia de Dios? Hoy día, ¿cuánto te cuesta a ti entrar en la presencia? ¿Cuánto te cuesta a ti entender el lenguaje del reino? ¿Cuánto te cuesta a ti aplicar el lenguaje del reino? ¿Cuánto nos está costando declarar de la forma correcta? ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta creerle al Señor, nos cuesta avanzar. A veces retrocedemos porque nos olvidamos, porque nuestra mente es frágil y porque razonamos. Nos dejamos llevar por el diseño anterior. Nos dejamos llevar por todo lo que ya conocemos. Pero Dios quiere revelarnos su gloria. Él necesita que nosotros volvamos al diseño original. Él necesita que nosotros volvamos a su gloria. La gloria de Dios nunca estuvo separada del hombre. Solo se separó porque el pecado es incompatible con la gloria de Dios. El pecado no es algo que tú puedas asimilar y que pueda estar en ti y con eso tú presentarte frente a Dios. La santidad de Dios no permite que nosotros entremos así a su presencia sin haber sido limpiados por el pecado. No puede ser, es algo incompatible. Ahora, ¿cómo podremos nosotros vivir lo sobrenatural si no experimentamos una entrada, un regreso al diseño original? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay una puerta. Hay una puerta que nos conduce a su gloria. A veces me gustaría preguntarle, ¿cuántos dicen amén? Solamente para saber si están ahí. Hay una puerta y el libro de Juan, en el capítulo 10, yo sé que ustedes están digiriendo todo esto porque igual es harta información. San Juan capítulo 10, verso 9. El diseño original de Dios contempla que la gloria de Dios esté sobre la tierra. Eso contempla el diseño original. Y el Señor Jesucristo, que conocía el propósito del Padre, el diseño del Padre y conocía el corazón del Padre, hablando a sus discípulos les dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en poquito. Para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿quién ha experimentado la gloria de Dios en su vida? ¿Qué momento mejor que ese ha tenido? No hay.
¿Hay alguien que haya experimentado el gozo de Dios ahí tirado en el suelo sin poder pararse porque Dios lo tocó tanto? No hay nada igual que eso. Una vez yo parecía chanchito de tierra allá en la iglesia de Pedro de Valdivia, donde estábamos antes. Y no me podía parar porque Dios me tocó con una unción de gozo y me reía. Ya después lloraba porque me dolía aquí de tanto reír. Y no entendía por qué. Pero mi espíritu se estaba edificando a través de un trato sobrenatural de Dios para mí en ese preciso momento. En otras oportunidades me he tirado de guata al Señor pidiendo fuerzas, sin hablar palabra. Se te escapan unas lágrimas, pero nada más, y no escuchas nada. Y de repente viene la presencia de Dios, la gloria de Dios te cubre y empiezas a tener fuerza. Y empiezas a pararte, y empiezas a adorar, y empiezas a sentir lo sobrenatural ahí corriendo por tus venas. Y luego te paras y ya, ¡ah! Y ya pasó el estado de cansancio. Porque la gloria de Dios es así, es vida. La gloria de Dios transmite toda la esencia de Dios. La gloria de Dios es su persona misma moviéndose libremente en medio de nosotros. Mira, es tan potente esto, este versículo es tan poderoso. La puerta significa que a través de Jesucristo nosotros entramos a lo sobrenatural. Usted me dice, pero cuénteme algo nuevo, Pastor Isma. Yo decía, Señor, ¿qué de nuevo hay en esto? Yo entiendo que tú eres la puerta, yo entiendo que tú moriste por mí, entiendo que pagaste por mis pecados, entiendo que sufriste en la cruz. Sufriste en la cruz. Entiendo que sanaste mis enfermedades. Y cuando dice que Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, me vino el coscorronazo. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en un lugar, las enfermedades no pueden estar allí. No pueden. Los demonios que transmiten estas enfermedades o que las desarrollan en nuestro cuerpo, porque toda enfermedad no es porque Dios permite que nosotros estemos enfermos, lo aclaro. Se ha aclarado varias veces. No. Toda la enfermedad es ilegal cuando la gloria de Dios está en un lugar. Cuando la gloria de Dios está en un lugar, el gozo se manifiesta. Cuando la gloria de Dios está en un lugar, la palabra de Dios corre de una manera sobrenatural. Porque es su medio natural ahí. Es el medio por el cual la palabra de Dios fluye. La presencia de Dios, la gloria de Dios manifestándose en un lugar. Y cuando el Señor me enseñaba esto, que el ladrón vino a hurtar, a matar y destruir, eso fue lo que pasó en Edén. Entró con muerte, entró con muerte. El hombre tenía una eternidad con Dios y empezó a tener fin. Los primeros hombres vivieron muchos años. Si usted lee la genealogía de Adán, va a encontrarse que los primeros vivieron 900 años, 800, 700, 600, 400, 300. Y ya los últimos, los más longevos, 120. Y hoy día, ¿cuál es el promedio de edad? 80 como mucho. Los que son robustos, un poquito más. ¿Por qué? Porque la muerte que introdujo Satanás a través del pecado ha ido corrompiendo y quitándonos el diseño original. El diseño original es darnos vida y vida en abundancia, es permanecer con Él en la eternidad, es ser atemporal, es trascender. Todos conocemos el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Por qué cree usted que escribió eso Juan? Porque el diseño original de Dios es darnos vida eterna, es que seamos como Él. Fíjese que de cierta manera la serpiente no le mintió a Eva al decirle que nosotros seríamos igual que Dios. ¿Por qué no le mintió 100%? La engañó, le buscó el artilugio. Porque ese momento no era el preciso para la revelación de Dios. Dios sí quería que tú y yo fuéramos eternos.
Dios sí quería que fuéramos como Él. Dios sí quería que nosotros fuéramos sus discípulos. Y no hay discípulo. Si hay un discípulo que no se parece a su maestro, entonces el tal no es discípulo. Pero el mayor desafío de un maestro es hacer que su discípulo sea mayor o mejor que él. O que siga su ejemplo, que aprenda lo que él le enseña, que siga su vida, sus pisadas. Cuando nosotros nos encontramos con esto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida en abundancia, vida del Espíritu, vida Zoe. Nos damos cuenta que esta puerta es tremenda. Esta es una oportunidad. Yo investigué un poquito acerca de la palabra oportunidad. Y medio en mi criterio, porque no encontré la acepción que yo buscaba, pero la tomé como revelación. Y separé. La palabra porta, ¿le dice algo? Tú no capiche nada, niente. Porta significa puerta, ¿sí o no? Y la palabra oportunidad para mí significó en ese momento tomar la puerta, usar la puerta, abrir la puerta. Porque para mí eso es una oportunidad. ¿Para usted? La oportunidad que Dios nos entregó al morir en la cruz fue decir, miren, aquí estoy, yo soy la puerta. Y todo el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, está hablando ahí en el contexto de que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Y todos los que entramos a través de esta puerta hallaremos pastos. No hay nada más importante para una oveja que el pasto y el agua. En la vida de la oveja no hay mayor preocupación que su pastor la guíe para que vaya a tomar agüita y para que llegue a lugares de pastos reposados y verdes y regocijarse. Y cuando tú tomas la opción y la oportunidad de entrar por la puerta que es Jesucristo, hay garantizado, diga conmigo, garantizado, verdes pastos. Hay garantizado vida eterna, hay garantizado salvación, hay garantizado sanidad, hay garantizado redención, hay garantizado perdón. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta y le dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo es la puerta. Él necesita que nosotros entendamos que no podemos llegar a lo sobrenatural sin pasar por Él. Si nosotros, amén, gracias pastor, mire qué buen ejemplo. Siempre lo hemos usado acá y nunca lo había entendido hasta hoy, Padre mío. Si nosotros usamos otro acceso para llegar a Dios, sería como entrar por una ventana. No hay otra forma de llegar a Dios sino a través de Jesucristo. No hay por compadrazgo, no hay por amistades, no hay por la cobertura de tu padre, de tu madre, no. Hay muchos maestros, entre comillas, que dicen que no importa, Dios es uno solo. Sí, no importa cómo tú creas, lo importante es que creas. Y yo creo que el universo es como Dios. O sea, para ti se llama Dios, para mí se llama universo. Pero es lo mismo, es la energía rica, esa que tú tomás la paz y la Pachamama. Y le ponen cualquier nombre, pero no. La Biblia es clara y dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y ese se llama Jesucristo. Ahora, toda puerta necesita una llave. Diga conmigo, toda puerta hace calor, ¿cierto? ¿Sí? Yo pensé que era la unción esto. ¿Lo puedo apagar? ¿No? Un ratito. Toda puerta necesita una llave. Diga conmigo, toda puerta necesita una llave. Cuando Cristo muere en la cruz, sucede un hecho sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural.
En el templo de los judíos había un velo que separaba, una cortina tremenda que separaba el lugar santísimo, que simbolizaba la presencia, la gloria de Dios, lo sobrenatural, del lugar del atrio donde entraba toda la gente. Ese velo era gruesísimo, ¿no? Diga conmigo, gruesísimo. Más que eso, más grueso. Era gruesísimo. Tanto que era muy difícil entrar ahí. Entraba una sola persona en ese lugar, era muy especial. Pero cuando Cristo muere en la cruz, cuando Él expira, cuando grita, consumado es, sucede un hecho sobrenatural en el velo que separaba la gloria de Dios del resto de la humanidad. Y ese velo se rasga desde abajo hacia arriba. O de arriba hacia abajo, bueno, no me acuerdo en realidad. Desde arriba hacia abajo, gracias pastor. Pero la idea es que se rompe. Y el problema es que se produce algo mayor que lo que los sacerdotes esperaban. Ellos pensaban eliminar a Jesucristo, que para ellos era un revolucionario. Pero lo que sucedió en realidad fue que la llave abrió el paso a través de esa puerta para la gloria de Dios, para lo sobrenatural, para entrar a lo extraordinario de la presencia de Dios. Toda puerta necesita una llave. Ahora pregúnteme usted, ¿cuál es esa llave? ¿Quiere saberlo de verdad? Esa llave es la cruz de Cristo. Esa llave es el hecho de que Cristo muriera en una cruz. Lo que simboliza esa cruz. A través de muchos años, los hombres han buscado la cruz como símbolo de poder. Han usado, mal usado la cruz. Religiones. Hay personas que se la cuelgan al cuello como un amuleto. Hay otros que se la tatúan. Hay otros que la tienen en una iglesia puesta al fondo. Hay otros que la tienen en la cima de una iglesia. Pero sin embargo, la cruz, o lo que simboliza el hecho de que Cristo muriera así, es lo que abre lo sobrenatural. No hay una forma de entender la salvación del hombre en la razón humana. No se puede. No se puede. Si tú le preguntas a una persona así en el raciocinio natural, ¿tú eres pecador? ¿Yo por qué? ¿Y yo qué hice? No. No es malo. Yo no soy malo. Yo no he matado a nadie. Yo he hecho esto. No. No tengo nada de qué arrepentirme. Yo soy bueno. Si tú hablas en lo natural con alguien, no puede entender que el sacrificio de Cristo le abrió el paso a lo sobrenatural. No puede entenderlo. No puede. Pero cuando viene lo poderoso del poder de la cruz, cuando se desata el poder que hay en este hecho, esa persona empieza a entender. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, hay dos formas en las que tú puedes hacerlo. Una es desde tu mismo intelecto, narrándole todo la historia. Mira, Cristo murió en la cruz, Él pagó por tus pecados, la Biblia dice esto. Y tú lo puedes saber muy bien. Y esa persona va a entender y va a comprender tu historia. Va a entender lo que le estás diciendo. Y la otra es hablarle desde el Espíritu. Hablarle desde tu experiencia personal con Jesucristo. Dile, yo estaba aquí, acá, pero Cristo vino y me dio esto. Mira, yo voy a orar por ti. Y es distinta la reacción. ¿Cuántos han evangelizado a alguien aquí? ¿Cuántos le han hablado de Jesucristo a muchas personas? Bueno. ¿Y cuántos se han encontrado con este tipo de personas que argumenta cosas que nada que ver? Yo tiempo atrás hablaba con alguien y sí, pero es que el diezmo, y le estaba hablando de la salvación de su alma. Le dije, pero mira, ¿es cierto que hay personas que mal usan el diezmo? Sí. ¿Es cierto que hay personas que no entienden el concepto del diezmo? Sí. Pero yo te estoy hablando de algo que no tiene que ver con plata. Ahora, si tú quieres, dame tiempo, déjame explicarte esto, y luego cuando tú tengas otra mente, yo te voy a explicar lo del diezmo. Porque la gente en lo natural va a buscar argumentos que no tienen que ver con lo sobrenatural. La cruz de Cristo lo que hace es activar el poder sobrenatural de Dios, darte una entrada. Imaginemos que esta es la puerta. Jesucristo, esta es la puerta, la cruz abre la puerta y tú tienes acceso a lo que está adentro.
Entonces, cuando tú vienes a la cruz, cuando tú te arrepientes por primera vez, tú dejas de existir en lo natural y hay algo que se llama el nuevo nacimiento y que es nacer a la vida del Espíritu y que es totalmente sobrenatural. Y eso, hermanos míos, esta tremenda vuelta que me di, es para llegar a decirles que necesitamos encontrar la llave para abrir lo sobrenatural. Usted me va a preguntar, pero Pastor Isma, yo conocí al Señor hace 20 años que hice mi oración de fe, yo entendí lo que Jesucristo hizo por mí, Él tocó mi corazón, mi vida cambió. Perfecto. A través de muchos siglos, la gente ha usado la cruz como símbolo de arrepentimiento y símbolo de conversión solamente. Pero hay un secreto. Diga conmigo, hay un secreto. Lucas capítulo 9, verso 23. Por favor, Cristian Santos Torrealba. Si lo puede leer conmigo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz algunas veces y sígame. ¿Cuántos saben que la palabra fe significa acción? La palabra fe es acción, es mover, es movimiento. La fe es poder de Dios actuando ahí en lo que no se ve. Eso es fe. Y dentro de nuestro lenguaje en el español, las palabras que dan las acciones se llaman verbos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la estructura de la oración? Sujeto y predicado. Y dentro del predicado está el verbo. Aquí hay varios verbos en estas oraciones. Hay varias acciones que usted tiene que entender y que usted tiene que hacer y que yo tengo que hacer. Primero es el querer. Tomemos de los 2 puntos en adelante porque el decía lo está haciendo Jesucristo. Si alguno, el sujeto, quiere, verbo, querer, venir, verbo, acudir, ir, en pos de mí, niéguese, tercera acción, a sí mismo, tome su cruz cada día y el último, sígame. Cuando tú necesitas lo sobrenatural, tienes que estar dispuesto a hacer las acciones necesarias y todo lo que va a demandar la fe. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No es fácil seguir a Jesucristo? No. Por eso el Señor dice que es como una cruz. Pero también dice que es necesario tomar la cruz. El apóstol Pablo entendía muy bien esto y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo en la carne, las vivo en la fe en el Hijo de Dios. Ya yo no sirvo para nada, mi vida ya no está, yo estoy crucificado. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz, tiene que estar en la cruz, tiene que abrazarse a la cruz. ¿Por qué? Porque sin ella no tenemos acceso a lo sobrenatural. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Te has preguntado por qué te cuesta tanto creer? ¿Te has preguntado por qué privilegiamos tanto lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, el yo, el ego? Y volvemos a los rudimentos del humanismo, volvemos a los rudimentos del razonamiento, de todo el conocimiento que fue ingresado en el Edén y que nos robó la eternidad, que nos robó lo sobrenatural, que nos robó la gloria de Dios. Volvemos a esos predicamentos y volvemos a esa problemática y nos cruzamos con que no, es que yo no siento.
Eso pasa porque estamos vivos, porque nuestra vida natural está más viva que la vida del Espíritu. Por eso es que el Señor ejemplifica, tan claro que hay que morir y que hay que tomar la cruz y que hay que seguir en la cruz. Cada vez que a ti te vengan ganas de consumir cualquier cosa, ándate a la cruz. Cada vez que a ti te vengan deseos de fallarle a tu esposa, ándate a la cruz. Cada vez que a ti te vengan deseos de negar al Señor, ándate a la cruz. No podemos entrar a lo sobrenatural sin tener el precio que hay que pagar. No hay gloria sin precio. La oportunidad está, pero tú y yo tenemos que hacer algo. Por eso es que Lucas dice, y hay 6 acciones que tú tienes que hacer. 6 cosas que tú tienes que hacer. Hay 6 movimientos, hay 6 cosas que tienen vida y que tú tienes que tomar. Primero tienes que querer, tienes que venir, tienes que negarte, tienes que tomar la cruz para poder seguirlo. Iglesia, Dios está derramando lo sobrenatural sobre nosotros. No es algo que esté poquito. Esto no es poquito. Esto es mucho. Dios está actuando de manera sobrenatural para mostrarnos lo que hay tras la puerta. ¿Usted sabe lo que significa favor? La palabra favor es lo que la iglesia, en la Biblia aparece como gracia. Eso es la gracia de Dios, el favor de Dios, el bien de Dios, el querer de Dios para que tú estés bien, el obrar a favor de ti, el hacer posible lo que tú estabas esperando. Eso es el favor. Es algo sobrenatural que no se da siempre. ¿Entiendes? No toda la gente lo puede disfrutar. Pero este es el año del favor. El año en que lo imposible va a ser posible. Yo meditaba cuando mi espíritu se apretaba y lloraba delante del Señor anoche porque yo decía, Señor, hemos orado tanto por los milagros, hemos orado tanto, Señor, por las sanidades. Yo he orado para que vengan prodigios, para que un cojo se vaya saltando, para que se alarguen los pies, para que venga lo sobrenatural y el cáncer sea sanado, para que hayan testimonios, para que la gente caiga bajo la unción, para que sean transformados con eso. Yo he orado por eso. ¿Cuántos están orando por eso? ¿Cuántos están orando por miles de personas que están deseosos de aprender de Jesucristo y que nadie les ha hablado? ¿Cuántos están orando por esas niñas que minuto tras minuto, en este mismo instante hay personas prostituyéndose? En este mismo instante hay drogadictos tomando su droga pensando que ya el mundo se les acabó y no tienen alternativa. En este mismo momento hay gente con depresión a punto de darse un tiro porque no ven alternativa. Y nosotros estamos enfrascados en el dilema de que si soy o no soy, de que si me miró, que no me miró, porque no hemos querido pagar el precio. Porque lo sobrenatural que Dios te va a dar, iglesia, no es solo para que tú lo disfrutes. Es para que el reino se extienda, es para que el reino se mueva, para que todos se vean beneficiados. Porque la gloria de Dios, el diseño original es que la gloria de Dios cubra la tierra. Es que el diseño de Dios se manifieste. Oh, la tierra clama, porque los hijos de manifestación se manifiesten. La tierra clama. ¿Y quién está en la tierra? Las personas. Pasamos por el lado de gente necesitada y no les hablamos. No les decimos nada. ¿Cuánta familia tuya hay que necesita una palabra de fe? Pero como no hemos estado dispuestos a morir y a permanecer en la cruz, nuestro carácter nos falla y ellos no llegan por nuestro mal ejemplo. Hoy yo le decía, Señor, no me quiero bajar de la cruz. Soy tan falto, me falta tanto, me carezco de tantas cosas, mi carácter me traiciona. Me sentía vacío, me sentía pobre. Y el Señor me tuvo que consolar. Porque he experimentado un deseo, una pasión que no tenía.
Porque me he preocupado por personas que no tenía por qué. Y eso es porque lo sobrenatural de Dios nunca va a quedarse tranquilo dentro de ti. Ahora, ¿qué pasa contigo, iglesia? ¿Cómo estás yéndote? ¿Cómo estás yéndote? Llenito el domingo, pero ¿qué pasa el miércoles? Ya vienes derrotado y el viernes hay que armarte otra vez. Esta es una iglesia de guerra, una iglesia que tiene que aprender a pararse porque tiene pantalones grandes. Es una iglesia que está llamada para las grandes ligas. Es una iglesia que está llamada a transformar, a ser un agente de cambio. Y un agente de cambio se desarrolla. Un agente de cambio tiene que estar dispuesto a morir. Un agente de cambio tiene que estar dispuesto a pasar por encima del orgullo. Un agente de cambio tiene que estar dispuesto a sembrar sin recibir nada a cambio, porque el que da recompensa es Dios. Un agente de cambio tiene que estar dispuesto a abrazar aunque el olor no te guste. Un agente de cambio es alguien que impacta primero a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su madre, a su padre, a su hermano. Un agente de cambio es alguien invencible, alguien indestructible, porque ha entendido que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Oh, yo quiero ser un agente de cambio. Yo no me quiero quedar así tal cual. Yo no quiero. Yo necesito más. Yo necesito entrar a lo sobrenatural. El año del favor de Dios va a venir con riqueza monetaria. Es promesa. Tú vas a ser probado en tus finanzas, porque vas a tener abundancia. Vamos a ver si vas a estar dispuesto a establecer el reino, a ayudar para que el reino sea extendido, para que el evangelio del reino llegue a otras personas. Nosotros no somos una iglesia de cruzadas evangelísticas, somos una iglesia de testimonio. Esta es una iglesia de testimonio. El diseño de esta iglesia es predicar a través de lo que somos y no de lo que la gente puede ver por lo que hacemos. Tú primero tienes que hacer antes de hacer. La esencia de esta iglesia, todo lo que salió del corazón de Dios, la visión de Dios para esta iglesia es vivir y después compartir. Es ser y no parecer. Oh, iglesia, yo necesito un amén. Yo necesito que tú estés convencido. Pero para eso necesitamos ir a la cruz. Para eso yo necesito el poder de la cruz. Necesito que el poder que llevó a Cristo a la cruz, escúchame bien, también lo resucitó. El diablo pensaba que había ganado porque mató a Jesucristo. Lo que él no sabía que era que al morir Cristo se desataba el poder de resurrección, que es el que hace posible los milagros, es el que hace posible que los muertos se levanten. El poder de resurrección es el que hace posible que los enfermos se sanen. El poder de resurrección es el que hace posible que los demonios salgan, que nada se retenga al poder de la cruz. El poder de resurrección es lo que se desató en la cruz. Yo te pregunto, ¿cuántos necesitan ese poder? ¿Cuántos necesitan? Pónganse de pie. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios? ¿Cuántos necesitan ser investidos y embestidos